El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es el de precisamente sujetos procesales. Denme un minuto, por favor, para poder compartir el material para la presente clase. Ahora sí, muchísimas gracias por la espera de los minutitos a fin de poder tener este material que es didáctico a fin de una mejor comprensión del presente tema. Tenemos en la primera diapositiva con respecto a los sujetos procesales y los cuales vamos a pasar a describir. Espero que tengan su material de apoyo con respecto a un código penal, a un código procesal penal y asimismo a la ley 548 que es nuestra ley de niño adolescente. En ese entendido, vamos a comenzar hablando con respecto a los sujetos procesales principales dentro del proceso de investigación penal. En ese entendido, tenemos como sujeto procesal principal al juez controlador de garantías, quien es quien va a dirigir todas las audiencias que vayan a desarrollarse, evidentemente de manera oral. Así también tenemos al fiscal, quien está encargado de la investigación y que va a procurar exponer todos los temas o todos los actos procesales que se han desarrollado durante las distintas etapas del proceso penal boliviano. Asimismo, también se tiene a el investigador al caso. Tenemos también a la víctima. Evidentemente, dentro de un proceso penal tenemos que tener precisamente este sujeto procesal, quien es la víctima, ¿no? Tenemos a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y al equipo multidisciplinario que los acompaña, que en ese entendido tiene que ser el equipo de un psicólogo, un trabajador social, el cual son partes de este equipo multidisciplinario que tiene precisamente la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. ¿Quién tiene que realizar la defensa técnica de la víctima? Tiene que estar presente su abogado patrocinante, asimismo debe estar presente el imputado, quien está siendo el sindicado de un distinto tipo penal y que también debe estar acompañado, evidentemente, de su abogado defensor. Estos son los sujetos procesales principales dentro del proceso penal, que más adelante vamos a desarrollar cuáles las competencias, cuáles las obligaciones y responsabilidades de cada uno de estos sujetos procesales. Así también tenemos los sujetos procesales secundarios. Estos sujetos procesales secundarios los identificamos de acuerdo a las diapositivas que se tienen, de acuerdo a este material didáctico, son los profesionales de la PAF. Estos profesionales tienen también un propio equipo interdisciplinario, multidisciplinario, que también vamos a hacer referencia a cuáles son y qué miembros compone precisamente esta unidad de protección a las víctimas y testigos. Así también tenemos al personal de juzgado, que está compuesto por el secretario, el auxiliar y evidentemente los pasantes que están dentro del juzgado. No podemos soslayar que también ahora son parte de estos sujetos procesales secundarios las oficinas gestoras de notificación. También tenemos, por otro lado, al personal de apoyo del fiscal, que evidentemente tendrá un fiscal asistente y evidentemente pasantes que estén dentro del despacho del fiscal a fin de poder colaborarle con respecto al orden adecuado de los cuadernos o los expedientes o los cuadernos de investigación que se tienen. Asimismo, se tiene como sujeto procesal secundario al abogado del CEPDEP, que es un defensor público, quien ha sido dispuesto como personal de defensa técnica de los imputados, aquellos quienes no tengan esa posibilidad de poder cancelar honorarios profesionales a abogados particulares para su representación o su patrocinio legal. También tenemos a los profesionales del IDIF, del Instituto de Investigaciones Forenses y también a los profesionales del IDCUP. Estos son los sujetos procesales secundarios que nosotros podemos tener y podemos verlos precisamente en cualquier audiencia a desarrollarse de juicio oral.
Precisamente, perdón. Existe también los sujetos que no son procesales, es decir, que no son determinados, no son llamados de esta manera, son sujetos no procesales de acuerdo al reglamento de conductas y medidas disciplinarias que se tiene para las audiencias de juicio oral y dentro de, evidentemente, la normativa penal. Estos comprenden los funcionarios, los consultores públicos, perdón, consultores técnicos, los intérpretes o traductores y evidentemente los testigos. Estamos haciendo una relación de manera sucinta de quiénes son los sujetos procesales primarios o principales, los sujetos procesales secundarios y asimismo los sujetos no procesales. Así se los determina dentro de este proceso de juicio oral y dentro de la normativa penal. En ese entendido, más adelante vamos a ir explicando cada uno de estos sujetos procesales y no procesales, como hemos ya anticipado, cuáles son evidentemente sus obligaciones y asimismo sus competencias. Vamos a desarrollar precisamente ahora esa etapa. Hemos indicado que como un sujeto procesal principal tenemos a los jueces. En este caso vamos a poder ampararnos en el artículo 54 del Código de Procedimiento Penal, que ha sido modificado por la Ley 1173 en su artículo 3, con respecto a los jueces de instrucción. Podemos ahí evidenciar dentro de la diapositiva de este material didáctico para que se pueda tener este conocimiento de cuáles son las competencias que debe desarrollar un juez de instrucción penal, cautelar y ahora denominado también de materia en anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres. Dentro de estas competencias se tiene precisamente, y si nos vamos a nuestro Código de Procedimiento Penal, al artículo ya mencionado, el artículo 54, podemos encontrar dentro de las principales competencias, primero, el control de la investigación conforme a las facultades y deberes previstos en el presente Código Boliviano. Así también, ellos están en la competencia o ellos tienen la competencia de emitir las resoluciones jurisdiccionales que corresponden durante la etapa preparatoria. Precisamente los jueces de instrucción penal y cautelar, anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres están o dirigen las audiencias de juicio, las audiencias a desarrollarse en esta etapa preparatoria. Así también ellos pueden y tienen la competencia de poder desarrollar audiencias sobre la aplicación de criterios de oportunidad. Una tercera competencia que tienen los jueces de instrucción son la sustanciación y resolución de los procesos abreviados, que también pueden ser solicitados en esta etapa preparatoria por el acusado, o en este caso, el imputado. También tiene la competencia de resolver la aplicación de procedimientos inmediatos para delitos flagrantes. Una quinta competencia que tienen los jueces instructores es el de dirigir precisamente las audiencias y pueden resolver también incidentes planteados. Asimismo, deciden o son competentes para poder resolver solicitudes de suspensiones condicionales del proceso que puedan estas estar sometidas a un periodo de prueba. Es decir, que se les puede dar un tiempo a los imputados cuando hacen esta solicitud de suspensión condicional del proceso, evidentemente luego de haber requerido esto, haber solicitado esto a Ministerio Público a fin de un requerimiento conclusivo de suspensión condicional del proceso, el cual estará sometido a una prueba que esta precisamente es competencia del juez instructor que podrá determinar el tiempo de esa prueba que se le va a poner al imputado a fin de que pueda más adelante solicitarse la extinción de la acción penal por el cumplimiento precisamente de esas reglas y condiciones que se le ha impuesto al imputado para que pueda él acceder a esta salida alternativa de suspensión del proceso. Asimismo, tiene la competencia de homologar
conciliaciones que hayan sido presentadas ante su autoridad mediante, evidentemente, requerimiento conclusivo fundamentado de Ministerio Público. Asimismo, tienen como competencias poder decidir sobre las solicitudes de cooperación judicial internacional, conocer y resolver sobre las incautaciones y bienes y sus evidentes incidentes de acuerdo a estas resoluciones o disposiciones. Asimismo, se tiene la competencia de conocer y resolver la acción de libertad. Como bien sabemos, estas acciones de libertad que son presentadas por quienes consideren que están siendo indebidamente perseguidos o detenidos y su libertad se haya puesto en riesgo, pueden presentar estas acciones de libertad ante las distintas gestoras o plataformas de atención, y estas van a ser sorteadas también a un juez de instrucción, a un juez de sentencia y evidentemente a los jueces conocedores de esas causas. En este caso, si es que no se tiene un juzgado de sentencia, van a ser remitidas a un juez de instrucción. Es decir, por eso su competencia es también validada por nuestra ley procesal penal. También se tiene que pueden disponer y ratificar o modificar medidas de protección especial en caso y en favor de las víctimas, en este caso, que puedan ser de los sectores más vulnerables, que sean mujeres, niños o adolescentes, o que también puedan ser personas de la tercera edad, que son grupos prioritarios que merecen precisamente esa consideración y mayor protección. Por eso es que ellos pueden ratificar o modificar estas medidas de protección que hayan sido dispuestas a favor de estos grupos más vulnerables. Asimismo, si es que hay un incumplimiento y se puede evidenciar de acuerdo a lo presentado, ya sea por la parte víctima o por Ministerio Público, podrá imponer también las sanciones que correspondan ante ese incumplimiento. Sí. Ahora podemos tener precisamente cuáles son las competencias de los jueces de sentencia. Y esto precisamente lo podemos verificar de nuestro Código de Procedimiento Penal en el artículo 52 y 53, los cuales han sido modificados por la Ley 1173, entre los cuales tenemos: los jueces de sentencia son competentes para, 1, los juicios por delitos de acción privada; 2, los juicios por delitos de acción privada, salvo los establecidos en el artículo 52, hay que hacer relevancia que salvo estos delitos de acción privada del artículo 52 del presente código, van a ser atendidos por los jueces de sentencia penal, y en este caso la nueva denominación que se tiene de los jueces de sentencia penal, anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres. Así también estos juicios que son por delitos de acción pública van a ser conocidos también en los delitos que hayan sido consumados en fragancia, conforme a un procedimiento inmediato que también está previsto dentro de nuestro Código de Procedimiento Penal, de nuestro Código Penal, en atención a cuáles son los delitos que han podido ser investigados en fragancia. 4. También podrán ser ellos, los jueces de sentencia, competentes para la imposición, ratificación o modificación de medidas de protección especial en favor de las víctimas, así como la imposición de sanciones ante su incumplimiento. Entendamos que los jueces de sentencia habilitan su competencia una vez se haya presentado en los casos de delito de acción pública la acusación, y en los delitos de acción privada precisamente la querella, que ha sido de conocimiento de los jueces de sentencia. También ellos pueden ser conocedores y son competentes para poder llevar adelante los procedimientos de reparación de daños cuando se haya, evidentemente, ya dictado una sentencia condenatoria ejecutoriada. Y también ellos son conocedores, como bien lo habíamos dicho en una diapositiva anterior, en una explicación anterior, que ellos también son conocedores o pueden ser competentes de poder ellos desarrollar audiencias de acción de libertad,
cuando esta ha sido planteada a ellos, conforme al artículo 3 de la Ley 1104 de 27 de septiembre del 2018. Con respecto a la creación de salas constitucionales en tribunales departamentales de justicia, evidentemente ahora ya se tiene la creación de estos tribunales departamentales, pero los jueces de sentencia están perfectamente habilitados para poder también desarrollar precisamente estas audiencias donde la libertad ha sido impuesta en peligro de la parte solicitante. Tenemos que ver que este juez de sentencia ya ahora, evidentemente, luego de haberse modificado de acuerdo al artículo 3 de la 1173, los artículos 52 y 53 del Código de Procedimiento Penal, se tiene ese resumen a fin de una mejor comprensión de cuáles son las competencias precisamente de un juez de sentencia. Ahora bien, este juez de sentencia, como lo hemos señalado claramente en los procesos o en los juicios que se desarrollan por acción pública, que evidentemente han tenido que ser conocedores a causa de una acusación fiscal que ha sido emitido por Ministerio Público, una vez han tenido este conocimiento de la acusación, ellos seguirán lo que corresponde en nuestro Código de Procedimiento Penal a fin de la sustanciación de una audiencia de juicio oral. Previo se tiene que tener evidentemente el conocimiento de esta acusación que haya sido presentada al juez de instrucción penal, esta haya cumplido los lineamientos correspondientes a fin de la remisión a este juzgado de sentencia y recién habilita esta competencia para los delitos de acción pública que deben ser precisamente los que va a llevar adelante conjuntamente Ministerio Público, siendo que este ente ha presentado su acusación fiscal y formal en contra de el ahora llamado acusado. En ese entendido, se tendrá que seguir, de acuerdo a las directrices de nuestro Código de Procedimiento Penal, los pasos o lo estipulado, lo amparado dentro del artículo 340 a fin de la sustanciación del juicio oral. Seguir, evidentemente, todo lo que conlleve el poder hacer la preparación del juicio oral, que evidentemente tendrá como base el artículo 340 de nuestro Código de Procedimiento Penal, el cual señala cuál es la preparación precisamente del juicio oral, entre los cuales primero se tiene ya radicada en este juzgado de sentencia la causa, luego de haberse conocido esta acusación fiscal, para posteriormente, dentro de las 24 horas, poder notificar al Ministerio Público a fin de que este ente pueda remitir aquellas pruebas que han sido enunciadas, que han sido parte de la acusación fiscal y que deben ser remitidas en físico en el sobre correspondiente a fin de que en la etapa correspondiente de juicio oral estas puedan ser de conocimiento de los otros sujetos procesales principales. Posterior a ello, y de recibidas estas literales, estas pruebas por Ministerio Público, se correrá evidentemente en traslado a la parte víctima a fin de que pueda pronunciarse como acusador particular, si es el caso, o de no ser así, permanecer en su calidad de víctima en atención al artículo 11 y 76 de nuestra ley adjetiva. Pasado el plazo de notificación para la parte víctima, que tendrá 10 días precisamente para presentar un pliego de cargo o adherirse al pliego que ha presentado la acusación fiscal del Ministerio Público, cumplido este acto procesal, se notificará al acusado o acusada a fin de que también pueda ejercer este derecho de presentar su pliego de descargo, entre los cuales sus pruebas a fin de demostrar que él no ha sido parte del delito, no ha sido, evidentemente no hay responsabilidad ni participación del acusado y por eso se le dará también los 10 días a fin de presentar estas pruebas correspondientes que deberán también cumplir las mismas
formalidades y directrices que para Ministerio Público, en el entendido que deben ser remitidas mediante memorial dentro del plazo otorgado por ley, en un sobre cerrado, debidamente rotulado y cotejado también por el secretario del juzgado, del juez de sentencia, quien es un sujeto procesal también dentro de los procesos de juicio oral. Pasado el tiempo y el plazo que se le da precisamente al acusado para la presentación de su pliego de descargo, se podrá disponer por el juez la apertura del juicio oral, para lo cual también tendrá un plazo para poder realizar este señalamiento de día y hora de sustanciación de juicio oral, el cual claramente lo podemos evidenciar dentro del articulado 344, que nos señala precisamente la apertura de la audiencia de juicio oral. En ese entendido, cumplido estas formalidades a fin de la preparación y sustanciación del proceso o de la sustanciación del juicio oral en sí, es que concurrirán todos los sujetos procesales en la primera audiencia de apertura de juicio oral, evidentemente a la sustanciación del mismo. Quienes son los sujetos procesales principales: estará presente el juez de sentencia, quien será quien pueda dirigir bajo su poder ordenador la audiencia de juicio oral. Así también, si estamos en delitos de acción pública, como lo hemos mencionado, con una acusación fiscal formal, se deberá corroborar mediante el secretario de el juzgado la presencia precisamente de las partes o sujetos procesales principales, es decir, si está presente el fiscal de materia asignado al caso. Asimismo, el señor secretario corroborará si está presente ya sea la víctima, si es que no se ha constituido como acusador particular, o en su defecto la acusación particular, acompañado de su defensa técnica. Asimismo, también deberá evidenciar el secretario si está presente el acusado, conjuntamente su defensa técnica. En ese entendido, si es que alguno de los sujetos procesales principales, en especial estamos hablando de la parte víctima o acusadora particular y o el acusado, se evidencia que no cuenta con la defensa técnica particular, se solicitará pueda constituirse también, ya sea suspendiendo la audiencia de apertura de juicio oral a fin de que pueda concurrir defensa técnica en el caso del acusado, un funcionario o un personal perteneciente a defensa pública, a CEPDEP, o en el caso de la parte víctima, solicitar que se presente también un personal a fin de la defensa técnica de la parte acusadora particular. Podría ser en el caso que se disponga un abogado de oficio, o en ese caso que se pueda disponer defensa estatal. Por ahora estamos haciendo una breve sinopsis de lo que acontece, evidentemente, en un proceso de juicio oral que no es desconocido por quienes estamos hoy presentes en plataforma, pero es muy didáctico poder evidenciar cuáles son estos pasos a fin de que podamos avanzar más adelante en cuál va a ser el rol también de otros sujetos procesales dentro de estos procesos de investigación penal o de materia penal. En ese entendido es que en estos procesos donde existe una acusación fiscal es que se realizarán estos pasos. Instalada la audiencia, se proseguirá con los actos que corresponden, es decir, con lo que se conoce por todos quienes estamos presentes en plataforma como los ologatos de apertura, asimismo también la parte de las pruebas a fin de poder ser expuestas, judicializadas, tanto las pruebas documentales como las pruebas testificales, concluyendo con los alegatos de clausura y posterior emisión de una sentencia. Sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria, de acuerdo al caso, el análisis y evidentemente cuál ha sido la estrategia de los sujetos procesales principales.
Ahora bien, dentro de los sujetos procesales también tenemos a los vocales de sala penal y también a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué hacemos mención a los vocales de sala penal? Hemos indicado que cuando concluya el juicio oral, ya sea en materia de acción privada, o sea, perdón, por la acción privada o la acción pública, y concluyendo se tenga una de estas sentencias, ya sea condenatoria o absolutoria, evidentemente habrá una parte perniciosa, la cual no estará de acuerdo con la fundamentación y motivación de la sentencia que habrá emitido el juez acuo o el juez conocedor de la causa, quien ha emitido esa sentencia. En ese entendido tendrá el tiempo para poder presentar precisamente una apelación restringida, la cual hará conocer los agravios que ha podido sufrir la parte perniciosa de acuerdo a esta sentencia o condenatoria o absolutoria. Ahora bien, este es el momento precisamente cuando entran en acción o cuando son los vocales de la sala penal quienes van a ser parte del proceso, en el entendido de que conocerán esa apelación restringida, podrán admitir esa apelación restringida y asimismo hacer un análisis a fin de poder emitir un fallo que estaría fallo que va a ser denominado y que es denominado como el auto de vista. Esa precisamente es la resolución, el fallo, el análisis que ha podido realizar la sala penal a fin de esa apelación restringida que se ha planteado por la parte perniciosa. Ahora bien, posterior a esta emisión de auto de vista, y evidentemente podría ser que no hay conformidad con la apelación restringida que se ha presentado y que ahora se tenga un auto de vista que ha ratificado la sentencia, se abre el tiempo o el plazo para poder también instaurar un otro recurso a fin de poder demostrar cuáles los agravios en este ahora auto de vista. Y se apertura precisamente este recurso que es el de casación. Casación que ahora habilitará la competencia de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Tribunal Supremo de Justicia que tiene su sede en el departamento de Sucre, quienes conocerán este recurso de casación, evaluarán, realizarán un análisis tanto descriptivo como intelectual y también emitirán una decisión que es denominada como el auto supremo. Sé que para muchos que estamos en plataforma, que estamos ahora en esta sesión, tanto el auto de vista como el auto supremo es evidentemente de conocimiento y de dominio, pero es interesante, es también nutre mucho nuestro conocimiento para quienes aquellos aún no tienen esa diferencia de qué es un auto de vista, qué es un auto supremo y evidentemente a causa de qué es que se ha habilitado las competencias de tanto los vocales de sala penal y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Luego de haber realizado precisamente este camino de recursos, luego de que se ha emitido el auto supremo por parte del Tribunal Supremo de Justicia, evidentemente el cuaderno o el expediente será devuelto a su juzgado de origen o a su juzgado quien ha emitido la sentencia, a fin de que si evidentemente se ha podido ratificar una pena en contra del acusado, será para que pueda habilitarse precisamente las competencias de los juzgados de ejecución penal. Juzgados de ejecución penal que perfectamente tienen sus competencias y se evidencia en el artículo 80 de la ley 025, que es la ley del órgano judicial. En ese entendido, una vez radicada la causa en los jueces de ejecución, ellos podrán aplicar lo establecido precisamente en la normativa que hemos indicado con respecto a la ley de ejecución de penas y sistema penitenciario. Así también ellos están en la obligación y la competencia también de poder llevar el registro de antecedentes penales e informar a las autoridades que correspondan.
que nos da a entender este articulado, este numeral 2, es que se pondrá en conocimiento que la sentencia ha sido ejecutoriada, que la competencia se ha habilitado del juzgado de ejecución penal y que se debe registrar la sentencia condenatoria ejecutoriada dentro del registro de antecedentes penales, REHAP, a fin de que este también ya esté contemplado y registrado también en esta certificación que se emite por parte del registro de antecedentes penales. Autoridades que correspondan. Asimismo, se informará, y es obligación del juez de ejecución penal, notificar a los distintos sujetos procesales principales, es decir, entre ellos a la parte acusadora particular o víctima y al acusado, a fin de que él tenga conocimiento de la radicatoria del proceso o del expediente, en este caso, en el juez de ejecución penal, ya sea de acuerdo a la jurisdicción en la ciudad de La Paz, el Alto o en fin, ¿no? De acuerdo a su jurisdicción. Así también tiene la competencia para concurrir a las visitas de los establecimientos penitenciarios si es menester acudir o si se tiene tal vez audiencias de descongestionamiento penal en los distintos penales, si es que se requiere de alguna manera que ellos puedan acudir a estas audiencias o a estas entrevistas, o se requiere su presencia de manera urgente en los distintos establecimientos penitenciarios. ¿Qué precisamente controla el juez de ejecución penal, como bien lo hemos indicado? Luego de estas notificaciones, luego de estas informaciones que se han realizado a los distintos sujetos procesales principales, es precisamente controlar la ejecución de las penas. Esas medidas de seguridad dictadas por los órganos jurisdiccionales competentes. Las penas, tenemos que tal vez hacer una ampliación o tal vez tenemos que hacer una explicación. Precisamente son esas sentencias condenatorias que han ameritado esa detención en un centro penitenciario y que ahora estas deben ser cumplidas por la parte acusada en los distintos centros penitenciarios, que evidentemente se tomarán las medidas a fin de poder ejecutar estas sentencias condenatorias con las penas que ya habíamos indicado, que deben ser mayores a los 3 años para que se pueda tener esta detención en distintos centros penitenciarios. Asimismo, las medidas de seguridad que sean dictadas por estos órganos jurisdiccionales, medidas de seguridad y otras tal vez de reglas y condiciones, si es que se ha podido aplicar alguna salida alternativa, que también va a ser de conocimiento del juez de ejecución penal. Asimismo, se tiene que van a ser controladores precisamente del cumplimiento, como ya habíamos indicado, de salidas alternativas, entre las cuales la suspensión condicional del proceso, la suspensión condicional de la pena y otras medidas cautelares de carácter personal que se hayan impuesto a la parte acusada. En este caso pueden ser las reglas y condiciones en delitos que no sean de violencia familiar a fin de su cumplimiento y control como brazo operativo o como brazo que puede acompañar, ayudar al juez de ejecución penal. Evidentemente estará la trabajadora social, quien ella podrá verificar el cumplimiento precisamente de una de las medidas que se le haya impuesto a quien ha sido beneficiado con estas salidas alternativas, que podrá corroborar estas medidas que le han sido impuestas, entre las cuales puede estar una verificación de un domicilio, verificación de una fuente de trabajo y así también el control bajo un libro o especificando cuál es el número del libro con fecha y número de página a fin de la firma del beneficiario que ha accedido ya sea a la salida condicional, perdón, a la salida alternativa del proceso de suspensión condicional del proceso o de la suspensión condicional de la pena. Así también, los jueces de ejecución penal están habilitados y son competentes para revisar todas las sanciones impuestas durante la ejecución de la condena
que evidentemente resultarán a las finalidades de la enmienda y readaptación de los condenados. Es decir, que ellos puedan nuevamente reinsertarse a la sociedad como lo manda la propia ley de ejecución penal dentro de la normativa penal. Estas podrán ser utilizadas por la parte acusada de acuerdo a su sistema precisamente progresivo que se tenga dentro del penal y que más adelante puedan acceder a que el juez de ejecución penal pueda evidentemente verificar si ellos pueden acceder a los distintos beneficios que se tiene cuando la sentencia está siendo cumplida por los acusados, o en este caso ya sentenciados. Así también, a fin de la readaptación o la reinserción social de los sentenciados, se realizará o se efectuará el seguimiento de las políticas de rehabilitación de los condenados. Esta rehabilitación evidentemente será demostrada de manera idónea por los sentenciados en atención a los distintos informes que se emitirán desde el penal que les corresponda por sus grupos de trabajo y de estudio y otras certificaciones que ellos puedan obtener a fin de demostrar esta rehabilitación, solicitar lo que corresponda dentro de los beneficios penitenciarios al juez de ejecución penal y más adelante, cuando ya hayan cumplido las condiciones a fin de poder obtener uno de los beneficios penitenciarios, evidentemente podría ser entre ellos la libertad condicional. Es ahí donde podrá evidenciar el juez de ejecución penal y podrá aplicar precisamente esa readaptación, esa reinserción social del sentenciado. Como bien hemos señalado, las otras competencias están dentro de su propia ley de ejecución penal que se tiene y también dentro del artículo 80 de la ley 025, que es la ley del órgano judicial. Haciendo un breve resumen, un poco refrescando lo que ya hemos hablado, que ha sido explicado al principio de una manera muy somera, vamos a recapitular. Es decir, el juez de instrucción en lo penal y cautelar, hoy denominado también entre sus competencias de anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres, tiene la potestad, tiene la competencia en las etapas tanto preliminar como preparatoria. Es decir, preliminar cuando se ha recepcionado la noticia de la noticia del intercrímenes que se dice, ¿no? De lo que se haya podido acontecer dentro de una causa penal, se ha evidentemente presentado una denuncia, ya sea de manera escrita, se ha tenido una acción directa o algún conocimiento de precisamente un hecho delictivo. Esa etapa preliminar que tiene un plazo de 20 días y que en casos que se requiera un mayor tiempo, en casos que sean complicados de una investigación que sea o que merezca mucho más tiempo, podrá ser ampliada a 60 días. Esta etapa preliminar es precisamente competencia y control del juez de instrucción. Es el juez controlador de derechos y garantías, el juez instructor. Pasada esta etapa preliminar dentro del plazo que ya hemos señalado, se aperturará la etapa preparatoria. ¿Cuándo y de qué manera? Precisamente cuando se plantee o se presente por Ministerio Público la imputación formal en contra de quien había hasta ese momento había sido sindicado de una acción, perdón, de una denuncia de haber contrapuesto contra un tipo penal. Y con esta imputación formal precisamente se apertura
estos 6 meses que durará la etapa preparatoria, que también van a ser precisamente de conocimiento del juez de instrucción en lo penal. Hemos hablado también de los jueces de sentencia y también dentro de los jueces de sentencia que pueden conformar un tribunal de sentencia, ellos ya estarán habilitados en sus competencias, como bien lo hemos señalado, cuando se reciba o se tenga conocimiento, en el caso de los jueces de sentencia, sobre una acusación formal o sobre la querella presentada ante precisamente el juez de sentencia a fin de la sustanciación de un juicio oral. Así también los jueces o tribunales de sentencia podrán realizar los actos preparatorios del juicio oral. Perdón. Perdón. Indicábamos que tanto los tribunales de sentencia como los jueces de sentencia van a estar encargados una vez de recibir o la querella en los delitos de acción privada o la acusación fiscal en los delitos de acción pública, y ellos precisamente realizarán los actos preparatorios de juicio oral, como habíamos señalado dentro del artículo o el articulado 340 de nuestra ley adjetiva penal. Una vez realizados estos actos preparatorios de juicio oral, podremos ingresar al auto de apertura de juicio oral, que es propiamente la audiencia en la cual se va a desarrollar. Todos estos actos preparatorios que se han realizado precisamente a fin de la sustanciación del juicio oral. Ahora bien, como habíamos indicado, dentro de también quienes van a ser sujetos procesales y cuando se apertura sus competencias, están estos tribunales departamentales de justicia y evidentemente el Tribunal Supremo de Justicia, quien podrá tener conocimiento de los recursos presentados luego de haberse emitido una sentencia condenatoria o absolutoria en contra de él, en ese momento acusado y posterior sentenciado o en ese caso absuelto de todo lo que se le haya sindicado. Ya hemos mencionado cuáles son las competencias precisamente del juez de ejecución penal de acuerdo a las ejecuciones de las penas que se van a realizar o que, perdón, se han contemplado dentro de la sentencia condenatoria, en este caso, o en los delitos de acción privada, de acuerdo a esas sanciones que se les ha impuesto a los querellados. Dentro de los sujetos principales, sujetos procesales principales que habíamos señalado, se encuentra precisamente el fiscal de materia en los delitos de acción pública. ¿Quién es el fiscal? Acá tenemos un concepto claro de lo que es el fiscal de materia, quien es el representante del Ministerio Público, titular de la acción penal pública, quien precisamente va a dirigir la investigación, quien va a formular tanto la imputación formal como la acusación formal. Asimismo, tiene una participación activa en todas las etapas del proceso penal, es decir, el fiscal podrá estar tanto en la etapa preliminar, el fiscal de materia también podrá estar en la etapa preparatoria y asimismo, cuando así corresponda, podrá estar presente o realizar la acusación formal y presentarla ante el juez instructor, dentro de las cuales las funciones del fiscal y sus competencias se encuentran descritas en el artículo 70 y 72 de la ley 1970. Asimismo,
teniendo Ministerio Público su propia normativa en atención a la Ley Orgánica del Ministerio Público, la ley número 260. Esta también define, esta normativa define su estructura, sus principios y asimismo las funciones generales que tendrá Ministerio Público en atención a estas etapas que hemos señalado, es decir, la etapa preliminar y preparatoria, que incluso también tendrá conocimiento de la etapa de juicio oral, de acuerdo a la unidad de fiscales que correspondan, que tenemos conocimiento, quién es el fiscal que ha acompañado la etapa preliminar y preparatoria, suele en esta etapa de juicio oral no ser el mismo, siendo que se ha habilitado una unidad de fiscales litigantes, quienes están asignados precisamente a los distintos juzgados, tanto de sentencia como tribunales de sentencia. Estos sujetos procesales, que son compuestos por el fiscal asistente, los investigadores asignados al caso, los investigadores especiales que puedan intervenir tanto en la etapa preliminar como preparatoria en atención a los delitos que vayan a ser flagantes o de investigación, tienen también sus funciones dentro de lo estipulado y en los articulados del Código de Procedimiento Penal, como se tiene de las diapositivas. Es decir, el artículo 70 indica cuáles son las funciones específicas del Ministerio Público, que deben estar bajo los principios de objetividad, que todas sus actuaciones deben ser fundamentadas, y asimismo se tiene en el artículo 40 de la ley 1173 las atribuciones que tiene el fiscal. Asimismo, el fiscal asistente tiene sus propias competencias de acuerdo a el articulado 42 de la ley 1173, que ha sido precisamente modificado por esta normativa 1173, y asimismo el investigador, quien dentro de sus funciones son específicas dentro de la Policía Boliviana, el artículo 69, el 74 y asimismo el 297 con respecto a esa dirección funcional que se tendrá por el fiscal, quien está siendo director de la investigación, quien podrá ordenar al investigador cuáles actos investigativos deben desarrollarse o solicitar los informes correspondientes. Asimismo, se tiene que existen investigadores especiales quienes pueden también coadyuvar con el trabajo de fiscal de materia, representante del Ministerio Público, estos pertenecientes a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, la Plataforma de Atención y Recepción de Denuncias, y que también precisamente tienen sus medidas de actuación en el artículo 58 en los delitos de violencia familiar o doméstica. Ahora bien, también dentro de los sujetos procesales, precisamente tenemos a este ente tan importante dentro de los distintos procesos que se desarrollan en referencia a niños, niñas y adolescentes, precisamente la institución de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, quien también sus competencias, atribuciones y otras están dispuestas en la ley 548, la ley que precisamente protege este grupo tan prioritario y vulnerable de nuestra niñez y adolescencia. Como se puede ver de las diapositivas, tenemos que estas atribuciones y competencias se tienen dentro del articulado 185 de precisamente la normativa que hemos señalado, la ley 548. Así también se tiene la composición precisamente de esta institución y quiénes son parte de esta institución, que está precisamente explicado
en el artículo 186 de la normativa ya indicada con respecto a la ley 548. Así también sus atribuciones perfectamente explicadas en el artículo 188 de nuestro código 548. Es importante conocer cuáles las competencias, cuáles las atribuciones, cuál la competencia, a fin de tener mayor conocimiento de este sujeto procesal tan importante dentro de un proceso o una investigación penal, ya sea en delitos precisamente contra niños o niñas o nuestra adolescencia. Hace un momento indicábamos con respecto a los sujetos principales, a los sujetos procesales principales, entre ellos, como habíamos indicado, la víctima, cuando nos encontramos en la etapa preliminar y preparatoria, que precisamente tiene su base legal de su participación en el artículo 76 de la ley 1173, asimismo que tienen también las obligaciones, las autoridades, de informar a la víctima qué es lo que acontece en el transcurso de la investigación. Derecho este que debe ser respetado por toda institución que sea parte de este preciso desarrollo de denuncia penal. Asimismo, nos indica que en los delitos de acción pública se denomina precisamente a quien ha sido vulnerado en su derecho o en los bienes jurídicos protegidos por el Estado, víctima. Empero en los delitos de acción privada se le denominará querellante. Esto precisamente explicado en el artículo 78 de nuestra normativa administrativa penal. Asimismo, hemos indicado que la víctima tiene también el derecho de contar con su abogado de confianza, este sujeto procesal que también es denominado principal, porque debe tener la asistencia técnica, la parte víctima, esa defensa técnica, quien pueda corroborar que no sean vulnerados derechos y garantías de la propia víctima. Asimismo, pueda realizar también ese patrocinio legal, ese asesoramiento legal, a fin de su conocimiento dentro de la causa, cuáles son precisamente sus derechos y esas garantías que van a ser precautelados por esta defensa técnica, precisamente que deberá tener su participación dentro de las audiencias y distintos actuados que se desarrollan en el transcurso del proceso de investigación penal. Sujetos procesales importantes que sean parte de esta investigación, se tiene que tener la participación o la comparecencia del imputado. Imputado que también deberá ser identificado de acuerdo al artículo 83, también que deberá ser explicado y tener conocimiento de sus derechos que le asisten en su calidad de imputado. Y evidentemente estamos hablando de personas que sean mayores de edad, porque quienes son menores de edad tienen su propio tratamiento de acuerdo a la ley, de acuerdo al tratamiento de adolescentes en el sistema penal juvenil. Como un sujeto procesal principal, también debe estar presente el imputado con asistencia técnica de un abogado, a fin de que en toda audiencia y todo actuado también sean precautelados sus derechos y garantías y estos no sean vulnerados en atención a este derecho a contar con la defensa técnica, ya sea porque el imputado cuenta con los recursos económicos para poder contratar un abogado particular o en su defecto sea la autoridad jurisdiccional quien pueda disponer defensa técnica estatal a fin de que esté presente en cada audiencia y actuado donde sea necesaria la
presencia del imputado. Hablábamos en un principio a fin de que se iba a explicar con respecto a los sujetos procesales secundarios. Hemos realizado al inicio una breve exposición y enunciación de quiénes son precisamente estos sujetos procesales secundarios. Y ahora los vamos a identificar y enunciar uno a uno. Precisamente, dentro de los sujetos procesales secundarios se encuentran los profesionales de la unidad de protección a víctimas y testigos, perteneciente al Ministerio Público. También se tiene al personal del IDIF, del Instituto de Investigaciones Forenses, quienes realizan las distintas pericias en las ramas requeridas a fin de poder obtener informes periciales a fin de ser utilizados por ambas partes dentro de los procesos de acción penal pública y que estos puedan ser luego presentados como pruebas a fin de su evaluación, consideración por tanto jueces de sentencia como tribunales de sentencia a fin de su valoración y judicialización, precisamente ya no como unos elementos de convicción, sino como pruebas a ser utilizadas dentro del juicio oral. Dentro de estos sujetos procesales secundarios hemos indicado que debe existir también la asistencia técnica, tanto para la parte víctima como también para la parte acusada. En este caso, más aún cuando la parte víctima se ha constituido en acusadora particular, debe estar presente su defensa técnica, asimismo presente la defensa técnica de quien sea acusado, y si aún nos encontramos en la etapa preparatoria y se han solicitado distintas peticiones de audiencias, debe también estar y contar con su defensa técnica, que como hemos indicado, si no hay los suficientes recursos económicos de la parte imputada o acusada, a fin de su defensa técnica, se convocará a defensa estatal, en este caso, a servicio de defensa pública. Dentro de los sujetos secundarios también tenemos al personal de juzgado. Precisamente a la secretaria que coadyuva también dentro del propio juzgado o el despacho del juez, sea instructor de sentencia o tribunal de sentencia. También se tiene que debe existir la auxiliar, debe existir este personal, o en su defecto, si es que ha concluido su trabajo o el lapso de tiempo de trabajo dentro de juzgado, se tendrá una suplencia legal. No se podrá llevar adelante audiencias sin presencia de precisamente la secretaria o el secretario de juzgados. Estas deberán ser indefectiblemente suspendidas porque es la secretaria o secretario de juzgado quien evidencia y corrobora el desarrollo de la audiencia, es decir, el registro de la audiencia, la convocatoria también de los sujetos procesales principales o partes también denominados dentro del juicio oral. Como un sujeto procesal secundario, también se tiene a las oficinas gestoras. Este ente ha sido creado precisamente para poder suplir a quien en ese tiempo, recordaremos todos, se tenía denominado a los oficiales también de diligencias, quienes realizaban precisamente las notificaciones de los actuados requeridos en los despachos o en los juzgados a fin de conocimiento de los sujetos procesales principales o las partes. Entonces ha suplido las oficinas gestoras teniéndose sus competencias, sus obligaciones, responsabilidades dentro del articulado 56 de la ley 1173, articulado 56 bis
de la Ley 1173, articulado que también da a conocer cuáles son precisamente sus funciones, sus competencias, sus limitaciones y cuáles son las obligaciones que debe realizar a fin de poder poner en conocimiento de todo actuado que haya solicitado el juzgado a este ente. No menos importante, pero evidentemente parte de estos sujetos procesales secundarios dentro del despacho de cualquiera de los jueces que hemos señalado, tanto instructor como juez de sentencia o tribunal, son también los pasantes. Personal que en su momento se los ha denominado también supernumerarios, también se los ha denominado a ellos coadyuvantes a fin de que puedan ellos hacer este trabajo que tanto secretaria, auxiliar y en ese tiempo tal vez el oficial de diligencias no podían realizar porque ellos tienen sus propios deberes y obligaciones dentro del propio juzgado. Entonces son estos estudiantes precisamente de tercer año de Derecho, ya sean de la universidad pública o de la universidad privada, quien puedan desarrollar precisamente estas pasantías y coadyuvar en estos juzgados a fin de tareas bastante sencillas, es decir, están a criterio o están bajo o supeditados bajo la responsabilidad de secretaria o del auxiliar a fin de hacer trabajo que este personal disponga. Y tal vez lo han visto en todos los juzgados, que son los pasantes quienes precisamente nos pasan el expediente, con ellos se coordina algún tema no relevante en el tema de precisamente esos actuados que se tienen que hacer dentro del proceso y que están insertos dentro del expediente, son ellos quienes pueden realizar actuados o quienes los pueden coordinar actuados de escasa relevancia porque están supeditados ante precisamente la autoridad primero juez instructor o juez de sentencia o o tribunal de sentencia y también bajo las órdenes también de la secretaria o secretario del juzgado y del auxiliar. Como sujetos procesales secundarios, también hemos señalado que son parte los profesionales del Instituto de Investigaciones Forenses, quienes también tienen sus propias ramas o sus propios peritos, los cuales emitirán distintos dictámenes periciales a lo solicitado por las partes o por Ministerio Público. Se tiene que ellos tienen distintas igual especialidades a fin de solicitar precisamente estos dictámenes periciales a fin de poder ser utilizados por los sujetos procesales principales o partes, como se denomina tanto parte víctima, denunciante o como también la parte imputada. Se tiene que este era el personal de apoyo que hemos mencionado anteriormente a los profesionales del IDIF, son el personal de apoyo que precisamente se tiene en el juzgado. También existe el personal de apoyo del fiscal, director funcional de la investigación, que también tiene y es parte y contempla personal de apoyo. En este caso denominado también sujeto procesal secundario, los cuales están dentro de los cuales el fiscal asistente y los pasantes, que hemos sido, creo, amplios en determinar cuáles son las funciones de los pasantes que son estudiantes en atención al tercer año que estén pasando en la facultad o en la carrera de Derecho. Y también hemos indicado que parte de los sujetos procesales secundarios están los profesionales del Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial, que ellos también realizan dentro de sus distintas ramas pericias o dictámenes periciales de acuerdo a lo solicitado tanto por los sujetos procesales principales como por Ministerio Público. Hemos podido hasta el momento entender cuáles son los sujetos procesales principales, pero no es menos cierto que también existen los sujetos no procesales. Y entre ellos tenemos precisamente cuando se tenga o se requiera la intervención de un traductor o un intérprete.
Esto es perfectamente explicado en el artículo 16 de la Ley 1970. Así también los testigos que comparezcan ante un juicio oral son sujetos no procesales. También son parte de estos sujetos no procesales los consultores técnicos y los funcionarios. En atención a esto y especificado y más explícita ha sido su explicación, su fundamentación en el reglamento de conductas y medidas disciplinarias. Esto precisamente en relación al poder ordenador y disciplinario en audiencia de materia penal. Todos estos sujetos no procesales que hemos mencionado pueden tener o no la intervención dentro de una audiencia de juicio oral en materia penal porque no son sujetos procesales ni principales ni secundarios. Es decir, que se puede prescindir de la presencia de estos sujetos. Considero que hemos sido o he sido tal vez lo más simple en poder explicar estos conceptos de sujetos principales, secundarios, asimismo de los sujetos no procesales y algunas también de las competencias que se tienen dentro de estos sujetos identificados como principales y también secundarios y no procesales. En ese entendido, creo que se tiene que ha podido ser comprensible estos conceptos.